Buenos días, muchachos, espero que esta semana todos estén bien, que Dios les haya bendecido y siga bendiciendo la vida de cada uno, y que Dios nos ayude cada día a seguir adelante, que cada día sintamos el deseo de buscarle más, y que cada día nuestro deseo sea servirle y buscarle siempre de todas maneras, en oración, mediante la lectura de la Biblia, y que podamos seguir adelante como hijos de Dios, como creyentes que somos. En esta mañana quisiera yo que viéramos un tema que se llama, yo le puse así, no más pecado en mi vida. Y qué interesante, porque en el tiempo de Pablo, cuando él escribe a los romanos, estaba pasando algo interesante. Los creyentes en Roma, del lado del pueblo de Roma, que son de donde vienen los romanos, estaban teniendo una circunstancia parecida y cuidado si no igual a la que nosotros vivimos en este tiempo. Los creyentes estaban convirtiendo al cristianismo, pero el problema era que ellos aceptaban a Cristo como Salvador personal, pero querían seguir viviendo su vida de acuerdo a como vivían antes, llenos de pecado. Entonces Pablo puso atención a ese síntoma que tenía la iglesia, a ese síntoma que tenían los romanos, y Pablo se empieza a preocupar por ellos y dice, no es posible que un creyente, y pensémoslo por un momento, por eso yo le he puesto no más pecado en mi vida, porque ¿cómo es posible que un creyente, que un cristiano, teniendo a Cristo en su corazón, aún quiera persistir en el pecado? Y es lo que vamos a tratar hoy. Y con solo que ustedes hoy en esta mañana entiendan y comprendan que el pecado no se puede enseñorear más de ustedes, que el pecado ya no puede tener cabida en nuestras vidas, y que el pecado debemos de erradicarlo de nuestras vidas, y debemos de sacarlo y decirle ya no más en mi vida. Es la idea que quiero en esta mañana, que usted y yo comprendamos y entendamos que como creyentes el pecado ya no puede ser más el Señor en nuestras vidas. Dios dice en su palabra, y lo vamos a ver en el pasaje que tenemos para el día de hoy, que vamos a meditar, que el pecado ya no puede estar dentro de nosotros, o que ya no puede gobernar nuestras vidas. Y lamentablemente en estos días, jóvenes, y sé que no solamente en los jóvenes, sino que en toda la población a nivel mundial, como creyentes, queremos estar en el cristianismo, pero también no queremos dejar el pecado. Y Pablo en esta mañana nos va a enseñar y nos va a decir que nosotros como creyentes no podemos dejar más que el pecado gobierne o se enseñoree en nuestras vidas. Vean qué interesante. Vamos a abrir nuestras Biblias y los voy a invitar para que veamos Romanos 6 del 1 al 14. Y qué interesante que nosotros le digamos al pecado, ya no más. Usted no puede gobernar más mi vida. Si yo soy un creyente, si yo tengo a Cristo en mi corazón, el pecado no debe estar en nuestra vida, porque Dios dice que Él aborrece el pecado. Para Él es abominación, para Él es algo que no debe ser en nuestra vida. Por eso, jóvenes y muchachos, en esta mañana quiero que nosotros pensemos seriamente en que debemos de sacar el pecado de nuestra vida, porque ya nosotros no somos pecadores. Nosotros somos creyentes, somos cristianos, tenemos a Cristo en nuestro corazón y el pecado no puede enseñorearse de nosotros. Vean qué interesante, Pablo detecta ese problema que hay en los romanos y Pablo está llamando la atención en este pasaje que vamos a ver de Romanos 6, de que el creyente romano había aceptado a Cristo en su corazón, pero seguían con su vieja manera de vivir, seguían con su vida llena de pecado. Y Pablo dice que eso no era posible en una persona creyente o en una persona que aceptó a Cristo en su corazón y que tiene a Cristo gobernando su vida. Que no es posible que un creyente tenga a Cristo en su corazón y esté lleno de pecado. Y Pablo empieza diciendo ahí en Romanos 6, versículo 1, dice, ¿qué pues diremos? Les hace una pregunta, ¿qué pues diremos? Y nos las hace a nosotros. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y vean qué interesante las palabras que usa Pablo. Pablo de una vez va directo al problema y les dice, ¿qué pues diremos? Y nos pregunta a nosotros, como que yo les dijera a ustedes, ¿qué piensan ustedes? ¿Podemos seguir en el pecado? ¿O podemos pensar que vamos a estar en el pecado para que la gracia crezca? ¿O para que Jesucristo crezca? ¡Qué errados estaban!
Porque vea lo que dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo les hace esa pregunta. Pero de una vez, no espera y da la manera contundente o la respuesta contundente, dice, en ninguna manera. Usted no puede ser creyente y estar lleno de pecado. Y Pablo se lo recalca y le dice, en ninguna manera. Él no le dice, sí, tal vez pueda ser posible, puede ser que sí, entendamos que ya que son cristianos y que... No, Pablo le dice, de ninguna manera. No podemos perseverar en el pecado, no podemos estar en el pecado. Y cuando Pablo le dice, ¿qué pues diremos? En el versículo 1 de Romanos 6, les dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Estaremos todavía hundidos en el pecado? ¿Estaremos sumergidos en el pecado? ¿Nos vamos a meter en el pecado siendo creyentes? Pablo les dice de una vez y nos dice a nosotros en esta mañana, en ninguna manera. De ninguna manera. El pecado no puede estar en nuestra vida como creyentes. Y les dice, porque lo que hemos, y sigue con la respuesta, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Al usted tener a Cristo en su corazón, ya usted no es una persona pecadora, es una persona creyente, un pecador arrepentido y que quiere vivir la vida de acuerdo a lo que Cristo quiere. Y por lo tanto dice, ¿cómo? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Y vean qué interesante el versículo 4, cuando dice, porque somos sepultados juntamente con él en la muerte, con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Usted y yo tenemos una vida nueva. Usted y yo, desde el momento en que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, dijimos al pecado, hágase a un lado, ya no quiero más seguir en esta vida de pecado. Y Pablo lo dice aquí, así también nosotros, y esa es la parte que quiero recalcar, así también nosotros andemos en una vida nueva. Usted y yo hemos sido transformados, hemos sido edificados, nuestra vida ha sido fundamentada en Cristo y Cristo no acepta el pecado. Pablo le está diciendo a los romanos, ustedes, en el final del versículo 4 dice, así también nosotros andemos en nuestra vida nueva. Andemos en nuestra vida nueva. Y vean qué interesante, el versículo 6 nos recalca esto de la vida nueva, porque dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. El viejo hombre fue crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sí? Ya usted y yo no somos igual que antes de tener a Cristo en nuestro corazón. Usted y yo hemos sido cambiados, hemos sido transformados, tenemos una vida nueva. Y habla del viejo hombre. El viejo de hombre mentía, el viejo hombre decía malas palabras, el viejo hombre le gustaba la mentira, le gustaba el chisme, le gustaba diferentes pecados que se podían cometer. El viejo hombre que no tenía a Cristo en su corazón. Pero el nuevo hombre, la nueva vida, la que habla aquí el versículo 4 y la que habla el versículo 6, que dice que dejemos el viejo hombre que estaba, que fue crucificado y que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, es la vida nueva que empezamos a vivir nosotros cuando tenemos a Cristo en nuestros corazones. ¿Sí? Ese viejo hombre desapareció, ese viejo hombre ya murió, ese viejo hombre ya fue crucificado en la cruz del Calvario. La obra redentora de Jesucristo es la que nos hace tener una vida nueva. Le está diciendo a los romanos y nos está diciendo en esta mañana a nosotros, usted y yo somos personas nuevas. El viejo hombre ya dejémoslo a un lado. Cuando habla en Efesios y cuando habla en Filipenses del viejo hombre, dice, despojaos del viejo hombre. Despojarse significa quitarse ese viejo hombre, tirarlo a un lado. Es como cuando usted, voy a ponerles el ejemplo, cuando usted se quita la suéter. Cuando usted se quita la suéter, ¿qué es lo que hace? Usted agarra, hace así y tira la suéter por allá o la pone por allá y ya usted no tiene más la suéter puesta, a menos de que usted se la vuelva a poner.
Y eso es lo que nos quiere dar la idea aquí, que nosotros hemos muerto al pecado y que ese viejo hombre ya fue crucificado, que ese hombre ya murió. Ese viejo hombre que estaba lleno de pecado, que estaba llena de cosas malas, ha muerto y ya no puede enseñorearse más de nosotros, ya no puede volver a estar en nuestra vida. Y Pablo lo dice ahí en el versículo 6, dice nuevamente, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Usted y yo no podemos servir más al pecado. Usted y yo ya debemos de hacernos la idea. Y en esta mañana quiero que usted recapacite en esto. Si usted está teniendo problemas de que el pecado se está enseñoreando de usted, aún siendo creyente, Dios le está diciendo en esta mañana, y Dios nos dice en esta mañana, que nosotros debemos de recapacitar y decir, ya ese viejo hombre muere en mí, y a partir de ahora, a partir de este momento, le pido al Señor que me ayude a que quede crucificado y que quede muerto ese viejo hombre y que me revista de ese nuevo hombre. Pablo le está diciendo aquí a los romanos, ya ese viejo hombre no puede estar más en ustedes, sino que se revistan del nuevo hombre, de la nueva vida, de la nueva manera de vivir. Que empecemos a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere, de acuerdo a lo que Jesús nos ha enseñado y nos vino a enseñar aquí en la tierra, que nosotros agrademos a Dios. Hay un versículo por ahí que dice que si nosotros le servimos a dos señores, a uno le vamos a agradar y a otro lo vamos a desagradar. Si usted está viviendo como creyente, aún como el viejo hombre, lamentablemente va a tener ese problema. O le va a servir a Dios o le va a servir al pecado. Pero hay veces, lamentablemente, y es la realidad en la vida del creyente, que se sumerge en el pecado o que deja que el pecado lo gobierne y que no muere al pecado, o sea, que no ha muerto esa parte del pecado en su vida. Ahí va a tener problemas. ¿Por qué? Porque el pecado puede que sea más fuerte si lo dejamos actuar en nuestra vida. Entonces, por eso en el versículo 6 se nos dice que el pecado sea destruido, que el pecado muera, a fin de que ya no le sirvamos más. Ya no le sirva más al pecado. Si estás con pecado, pídale perdón a Dios y dígale: Dios, a partir de ahora te digo, ya no más se puede enseñorear de mí. El versículo 8 dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos en Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Y en el versículo 11 dice unas palabras muy bonitas que me interesan también, en cuanto a eso de la muerte del pecado, y que el pecado ya no puede estar en nosotros, dice. El versículo 11, vean qué interesante. Pablo le recalca esto muchas veces a los romanos y nos las vuelve a repetir a nosotros, porque él quiere que nosotros comprendamos que el pecado no puede enseñorearse de nosotros. Por eso yo le he titulado a la lección: no más pecado en nuestra vida. Saquémoslo, erradiquémoslo de nuestras vidas. Dice ahí el versículo 11: así también vosotros, considerados muertos al pecado, oiga esto, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo le dice: muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es que el momento en que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nuestra vida cambió, nuestra manera de vivir debe cambiar, nuestra manera de vivir debe ser diferente. Ya el pecado, dice ahí, muertos al pecado, considerados. Cuando dice considerados es que tengamos por un hecho de que nosotros, al ser creyentes, hemos sido muertos al pecado, hemos sido considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Qué grande bendición es que usted y yo le digamos al pecado: ya no más, pero que seamos vivos para Dios en Cristo Jesús. Y dice: Señor nuestro. Hágalo su Señor. Esta nueva manera de vivir, vivos para Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. Empieza a vivir la vida en Cristo. Empieza a vivir la vida diferente. Ya que no haya en usted esa cuestión de estar cayendo en el pecado y estar cayendo en el pecado, y que el pecado nos derrote y que el pecado se enseñoree de nosotros. No, Pablo se lo está diciendo aquí a los romanos y nos lo dice a nosotros. No más, ya no se puede enseñorear el pecado de usted. Muertos al pecado, vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vean que cuando dice Señor nuestro, cuando usted se somete a la orden de un señor, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de un patrón. Cuando usted empieza a trabajar, ¿qué es lo que tiene que hacer?
empezar a servir a ese Señor. Y el Señor le va a decir, por ejemplo, a los que trabajamos en contabilidad, nos dice, bueno, usted me va a hacer la contabilidad y todos los meses me la va a presentar. Y todos los meses yo tengo que comprometerme a que en los primeros días para ponerle un ejemplo, si me dicen que en los primeros 4 días, en los primeros 4 días me tengo que comprometer a que la contabilidad tiene que estar lista y que tiene que estar al día y que tiene que estar bien presentada y que tiene que estar todo listo. Que no puede faltar nada. Así es. O cuando usted trabaje como abogado o como profesor o cualquier trabajo que usted tenga, va a tener un amo o un patrón y le va a decir, tiene que hacer esto y usted tiene que obedecer y tiene que hacerlo. Así es el Señor de nosotros, vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es nuestro Señor, es a quien debemos agradar. Ya no agrademos más al pecado, ya no agrademos más al diablo, ya no nos dejemos gobernar por él. Dice ahí, muertos al pecado, vivos para Dios. No más pecado en nuestra vida. No, saquémoslo, erradiquémoslo de nuestra vida. Ya no puede enseñorearse más de nosotros, ya no puede vivir más en nosotros. Si tenemos a Cristo, y como yo les decía, si nosotros tenemos 2 señores, vamos a agradar a uno y vamos a desagradar al otro. Y Dios tampoco permite que las cosas sean a medias. Dios quiere que todo sea correcto y de una sola vez. Dios dice en su palabra, y lo dice aquí, vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es su Señor, Dios es su dueño. Desde el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, Él nos dice que Él es nuestro dueño. Yo me recuerdo cuando era pequeño, cuando tenía como unos 12, 13 años, que ya yo me involucré más de lleno en las cosas del Señor. Acepté a Cristo en mi corazón, más o menos como a los 11 años, en una escuela bíblica de verano. A partir de ese momento, mi papá me hizo una pregunta y me dice, ¿usted realmente quiere estar metido en la iglesia? Yo le dije, sí, claro. Me dice, bueno, pero tiene que hacer lo que a Dios le agrada. Tiene que comprometerse con Dios y tiene que decirle a Dios, Dios, aquí estoy, porque tú eres mi Señor. Y nos lo dice Pablo aquí en el versículo 11. Es Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, es su Señor, es su dueño. Él puede disponer de usted y decir, no más pecado. No más pecado. Ya no peques más. Ya no. Y nos lo dice en esta mañana. No reine. El versículo 12 nos lo vuelve a repetir. No reine más. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine más. En el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. A veces hasta nuestros cuerpos los utilizamos para el pecado. Sí. Cosas que hacemos con nuestros cuerpos que no le agradan a Dios y que son pecado. Debemos de quitarlo. Y dirá lo que dice ahí. Dios no quiere nada con el pecado. Y Pablo es muy claro con eso. Dice, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Nos dice la solución, nos dice el lado contrario. Dice, sino más bien, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Presentaos vosotros a Dios. Usted y yo presentemos delante de Dios y digámosle, Dios, aquí estoy a tu disposición, aquí estoy dispuesto a servirte, aquí estoy dispuesto a agradarte, aquí estoy dispuesto a dejar el pecado, aquí estoy dispuesto a que tú me tomes y hagas conforme a lo que tú quieres conmigo. Y nos dice también, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nuestros miembros, nuestros cuerpos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestros pensamientos, todo, que sean instrumentos para Dios, para edificación de otras personas, que podamos más bien, en vez de decir cosas malas, aconsejar a otros, ayudar a otros a que vengan a los pies del Señor, y que presentemos nuestros miembros como instrumentos de justicia, como instrumentos que van a ayudar a otras personas, mediante consejo, mediante ayuda, mediante las diferentes cosas que podamos hacer para agradar a Dios. Dios quiere que el pecado no gobierne más en nuestras vidas, sino por el contrario, dice, vivos, sino que nos presentemos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿A cuántos de ustedes alguna vez le han dicho esta frase?
ay, es que ustedes los cristianos sí que son raros, no hacen esto, no hacen lo otro, no bailan, no toman, no fuman. ¿A cuánto le han dicho eso? ¿Sí? Más bien digámosle gracias a Dios, porque las personas reconocen en mí que yo ya no estoy sumergido en el pecado. ¡Qué bueno! Si hay jóvenes que están bien delante de Dios, les insto a que sigamos adelante. Pero el que pudiera estar en pecado, que recapacite y diga, como Dios lo está diciendo y como Pablo lo está diciendo en esta mañana acá, que ya no se enseñoree más de nosotros el pecado, ni que esté en nosotros, ni que nos gobierne, ni que actuemos de acuerdo a lo que el pecado quiere, sino que actuemos de acuerdo a lo que Dios quiere. Dice, como instrumentos de Dios, nuestros miembros como instrumentos de Dios para hacer beneficio a otras personas y para beneficio de nuestra vida como creyentes. Sí, Dios quiere que seamos vivos para Dios, que vivamos para Dios, que le agrademos a Dios y que no agrademos al pecado. Y vean algo interesante, Dios no acepta el pecado como una manera de vivir de un creyente. Dios no acepta de ninguna manera que el pecado gobierne nuestras vidas o que esté en nuestras vidas. Dios quiere que lo erradiquemos, que lo saquemos de nuestra vida y que evitemos el pecado a toda costa. Que el pecado no esté en nuestra vida. Que si mentíamos ya no mentamos. Que si decíamos malas palabras ya no digamos malas palabras. Que si teníamos malos pensamientos ya no tengamos malos pensamientos. ¿Sí? Y Dios nos lo enseña a nosotros. Y Pablo se encarga. Es que Pablo estaba pensando en ese dicho famoso que tienen algunas personas que dicen que el que reza y peca empata. Yo creo que era el pensamiento de los romanos. Dice, voy a la iglesia, estoy en la iglesia, cometo pecado, pero como estoy yendo a la iglesia, no me va a afectar. Y es el pensamiento de muchos cristianos en estos días. Muchachos, pensemos por un momento. Nosotros no podemos ser instrumentos del pecado. Debemos de ser instrumentos de Dios. ¿Sí? Dios no quiere más el pecado en nuestra vida. Y en esta mañana nos lo dice a nosotros. Ya no más pecado en su vida. Ya no más pecado en mi vida. Y el versículo 14 cierra diciendo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vean qué interesante. La ley, lo que hacía en el pueblo judío era que la remisión de pecados o el perdón de pecados era que todos podían haber cometido pecados durante el año, pero había un sacrificio cada año que hacían de un cordero o de un cordero sin manchas, que era puro, lo sacrificaban en el templo todos los años y era el perdón de pecados de todo el pueblo. Eso era lo que hacían en la ley, ese era el perdón de pecados en la ley. Pero el problema era que todos los años sacrificaban el cordero y todos los años habían pecado en las vidas de los creyentes. ¿Sí? Pero dice que ya no estamos bajo la ley, que ya no se hace eso, que todos los años hay que sacrificar un cordero para perdón de pecados, sino que dice que estamos bajo la gracia. Y la gracia significa que Cristo vino, dio su vida en la cruz de Calvario una sola vez por todos nosotros y automáticamente quitó el pecado de nuestra vida, quitó la separación que había entre Dios y nosotros, nos perdonó nuestros pecados y nos dio vida eterna. Lo que pasa es que muchos creyentes, y en la actualidad se da también, y si alguno de ustedes jóvenes está en ese pensamiento, pues quítelo de su mente y rectifíquenlo. Lo que creían los creyentes era que podían ser creyentes, aceptar a Cristo y seguir pecando porque ya tenían a Cristo, entonces ya tenían la salvación y automáticamente podían hacer con su vida lo que quisieran porque ya tenían a Cristo como Salvador personal. Y Pablo le está diciendo aquí a los romanos y nos dice a nosotros en esta mañana, no es así. No es así. Si usted tiene a Cristo en su corazón, si usted es un cristiano creyente y ha aceptado a Cristo como Salvador personal, no puede seguir viviendo en el pecado. El pecado no puede enseñorearse de usted. El pecado no puede gobernar más su vida. Por eso, en esta mañana, yo les reto a que usted diga, no más pecado en mi vida. No más pecado en mi vida. Ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. ¿Sí? Estoy en un tiempo de gracia, en el que yo acepto a Cristo como un Salvador personal y tengo perdón de pecados. ¿Sí?
He aceptado a Cristo, que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó. Y va a venir por su iglesia. Y estoy viviendo de acuerdo a la vida como creyente. Y termino con el versículo 23 de Romanos 6, que todos no lo sabemos de memoria. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor, que nuestro. Dice nuevamente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo le insto en esta mañana, como aplicación a nuestras vidas: la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios sea el Señor nuestro, que Dios sea el Señor de nuestras vidas, que nosotros nos comprometamos y digamos en esta mañana: ya no más pecado en mi vida, ya no más pecado en mi vida. El pecado no puede seguir enseñoreándose de mí. Yo tengo que cambiar, yo tengo que ser diferente, y ya el pecado no tiene más cabida en mi vida, porque la paga del pecado es muerte. Si usted está en pecado, y si la vida del creyente está en pecado, está teniendo una separación con Dios, está interrumpiendo la relación con Dios. Pero dice: la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Dios es nuestro Señor, Dios es nuestro dueño, y Él no quiere que haya pecado en nuestra vida. Por eso, pídale al Señor en esta mañana, como aplicación a su vida, que el Señor quite todo pecado de nuestra vida, que el Señor quite todo aquello malo que hay en nosotros todavía. Si hay cosas malas, si hay cosas que hay que cambiar, cámbielas. Y dígale al Señor: cámbiame, renuévame, renueva los pensamientos, renueva las palabras, renueva mis actos, renueva mis maneras de hacer, mi manera de actuar, mi manera de decir las cosas. Cualquier cosa, cualquier pecado que haya en la vida, no sé cuál pecado puede haber, dígale al Señor: quítalo, ya no más, ya el pecado no puede enseñorearse de mí, porque el Señor es mi Dios, es mi dueño, y yo quiero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo quiero vivir de ahora en adelante una vida cristiana como debe ser, sin pecado, alejándome del pecado, y que el Señor nos ayude a seguir adelante en nuestra vida cristiana sin pecado en nuestra vida. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a seguir adelante. No más pecado en nuestra vida. Y termino con esta frase que muchos se equivocan y dicen: el que reza empata. No es así. Dios dice en su palabra que el que tiene a Cristo tiene la vida. Y vea lo que dice Romanos 6:23: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es nuestro dueño, Dios es nuestro Señor, y a Él no le agrada el pecado en nuestra vida. Y por eso, repito la pregunta que Pablo hace al principio, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? En ninguna manera. Ni usted ni yo podemos seguir viviendo en una vida de pecado. Si hay alguno en esta mañana que está teniendo problemas de ese tipo, de que hay pecado en su vida, de que hay cosas malas en su vida, pídele al Señor en esta mañana que las cambie, que las transforme, que las quite, que las erradique de nuestra vida. Que seamos una nueva persona, un nuevo creyente, una persona que vive de acuerdo a lo que Dios quiere. Sí, no más pecado en nuestra vida. Vivamos de acuerdo a lo que Dios quiere. Agrademos a Dios, sirvámosle a Dios y quitemos el pecado de nuestra vida. Eso es lo que el Señor quiere. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tú nos enseñas en tu palabra que el pecado no se va a enseñorear más de nosotros, porque nosotros somos personas nuevas, somos creyentes, y automáticamente vamos a vivir la vida de acuerdo a ti, Señor. Te pido, si hay jóvenes o si hay personas que están con pecado en su vida, que puedan pedirte perdón y que puedan quitarlas de su vida y que puedan erradicar todas esas cosas malas, Señor. Quita de nosotros todo pecado, quita de nosotros todo mal pensamiento, y como dice tu palabra, que seamos personas nuevas, transformadas, y que evidenciemos y que demostremos delante de los demás, y que nos demostremos a nosotros que nosotros podemos vivir una vida
como a ti te agrada, una vida sin pecado, alejados del pecado. Padre, en el nombre de Cristo se lo pedimos, te bendecimos y te alabamos porque sabemos que tú nos vas a ayudar. Gracias, Padre, gracias porque tú estás en nuestra vida y tú nos vas a ayudar a que seamos mejores cristianos cada día. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es, muchachos, que el Señor nos bendiga grandemente y nos ayude y que podamos vivir una vida sin pecado. Gracias.